¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Líderes en Acción. Hoy vamos a estar conversando con Sebastián Crochet. Él es médico alergista, pero también es presidente de la Asociación de Asma, Alergia e Inmunología de la provincia de Córdoba. Una nota más que interesante, una nota que no te podés perder. Acompáñame. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto, un placer tenerte en Líderes en Acción. Hola Sonia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sebastián, yo decía en la presentación que vos sos médico alergista y también sos el presidente de la Asociación de Asma, de Alergia y de Inmunología de la provincia de Córdoba. Exacto, sí, sí. Obviamente sabemos que el tema pandemia y ustedes que son personal de sanidad, de salud, están todos afectados también a colaborar con el tema COVID-19. Sí. Sí, efectivamente es así. Desde que esto apareció, en realidad se ve esa conducta en los médicos. Esto fue algo súper inesperado, nadie pensaba que algo de esto podía pasar, con lo cual tampoco pudo ser programado el comportamiento de la comunidad médica. Pero lo que yo he visto al menos ha sido un compromiso notable de todo el mundo, aún en un contexto en cuanto a lo estructural bastante adverso, porque todos sabemos que en este país la estructura sanitaria no es la adecuada, especialmente a nivel público. No me refiero a la estructura humana, digamos, sino a la otra. Bien. Pero así todo, la vocación de los médicos que están en la línea de batalla, ¿no? Yo no estoy en eso. Solo quiero resaltar, porque no quiero colgar ninguna medalla que no me corresponde, pero los médicos que están en la primera línea se han comprometido de manera notable, y los que no están en esa primera línea y que igualmente de alguna manera pueden colaborar, lo están haciendo con mucho esfuerzo también. Y por otro lado, aquellos que están en cuestiones más científicas, más de estudio, más de investigación, buscando comprender una enfermedad que hace un año no teníamos ni idea que iba a aparecer, ese compromiso también se ve en esos ámbitos. Con lo cual, me parece a mí que la comunidad médica más esfuerzo que el que está haciendo no puede hacer. Y al mismo tiempo creo que tampoco observa mucho ese esfuerzo de la comunidad médica. Me parece a mí que para los médicos este momento es como, si me permiten un ejemplo casi torpe y burdo, es como para un jugador de fútbol estar ante un rival muy superior, pero por jugar la final del mundo. A nadie le interesa el resultado, pero lo que interesa es dar todo. Entonces, y no importan las condiciones tampoco, ni el cansancio, ni nada. Yo he visto médicos que han caído enfermos, que no le han pasado bien, y que al otro día de recibir su alta, de nuevo están trabajando 12, 14 horas al lado del paciente, disfrazados enteros para estar protegidos ellos y proteger al resto, y al mismo tiempo para proteger a su entorno, a su familia y demás, pero estar al pie del cañón nuevamente. Increíble. Vos sabés que nosotros cuando nos juntamos, ahora obviamente está la restricción, pero inclusive por videollamada y demás, decimos que son ustedes, el personal sanitario, los verdaderos héroes de toda esta historia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven cómo ha reaccionado la sociedad con todo esto? Que colaboramos con ustedes, que realmente nos estamos cuidando. ¿Cómo es su visión? Y la verdad que se ven comportamientos muy distintos y han ido cambiando en el tiempo de manera llamativa. Yo no le encuentro mucha explicación a eso. Tampoco nos cabe mucho eso de héroes. A ver, creo que somos los que tenemos que actuar naturalmente en un momento como este, en una pandemia que es un tsunami en términos de salud. Me parece que si los médicos no actuamos, no actúa nadie, es lo que nos toca. Para eso los médicos se han preparado, para eso los médicos tenemos la vocación que tenemos.
Sí me parece que, como en muchas cosas en nuestro país, los comportamientos son siempre muy fanáticos, muy extremos. Pasamos de los aplausos a las 9 de la noche a algunos reclamos a veces en algunos momentos medios insólitos, de rechazar gente en los edificios como ha pasado. Sí. Si usted es médico, se puede traer la enfermedad, se tiene que ir de acá. Una cosa insólita. De no creer. Pero bueno, creo que también la gente está muy sorprendida por esto, no deja de sorprenderse porque aún llevando ya mucho tiempo esto, no nos terminamos de acostumbrar a esta situación. Creo que por el contrario, la situación anímica, emocional y económica también se complica y eso también altera un poco los ánimos, entonces la actitud espontánea de la gente también es muy distinta. Hay un montón de aspectos al mismo tiempo que también influyen en la medicina misma. Hay patologías que no están debidamente controladas, culpa del miedo de la gente. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para muchas cosas porque en el tiempo nadie termina de saber qué impacto esto va a tener. No lo podemos medir todavía porque estamos en la etapa aguda, digamos, de la pandemia. Nadie sabe qué va a pasar dentro de 2 años con esto, por ejemplo. ¿Qué secuelas deja? ¿Qué secuelas no deja? ¿Qué secuelas van a recibir los enfermos crónicos que no tuvieron COVID, pero durante todo este tiempo no se controlaron de su patología crónica? Bueno, hay muchas cosas que están desatendidas y por poner el foco solamente en una cosa, nada menor, pero no está bien poner el foco solo en una sola cosa. Eso te iba a preguntar, ¿no? Lo que se viene, porque hasta ahora como que están controlando la enfermedad, es un día a día, se van también, cada uno aprende todos los días un poquito nuevo sobre esta nueva pandemia. ¿Y qué piensan ustedes los médicos que es lo que va a pasar, lo que va a venir, pero a breve, no acá 2 años? Vos sabés que en la provincia de Córdoba, una provincia que es netamente o prácticamente más que turística que otras, ya se está abriendo todo, que va a haber un afluente de gente importante. ¿Qué pensás que va a pasar con esto? Y es muy difícil pronosticar porque en una enfermedad tan nueva y desconocida, aún viendo desde la ciencia que se ha investigado muchísimo, pero muchísimo en muy poco tiempo, mucho, hay mucha investigación alrededor de esto. Pero aún así hay cosas que no se pueden investigar por cuestiones de tiempo. Es decir, nadie puede saber, por ejemplo, qué secuela, el impacto más fuerte de COVID hoy, especialmente en los grupos de riesgo, el impacto en la vía aérea, especialmente en la vía aérea baja, en los pulmones. Bien. Nadie puede saber cómo va a ser el comportamiento del pulmón post-COVID dentro de 2 años, porque hasta que no pasen esos 2 años nadie puede adivinarlo, no hay ninguna forma de saberlo. Bien. Se puede especular un poco buscando investigar muy bien cuál es el perfil inflamatorio. No quiero meterme en cosas médicas para no complicar la vida, sí. Pero se puede vislumbrar un poco intentando adivinar la cosa en función de cuál es el perfil inflamatorio que esa patología genera hoy y comparando ese perfil inflamatorio con el mismo perfil inflamatorio de alguna otra patología. Pero así todo es muy difícil saber. Ahora, en cuanto al futuro de algunas otras actividades y el impacto que eso pueda generar, bueno, yo ahí cargo yo de lo que digo, me parece que no nos terminamos de acostumbrar a convivir con el virus, no nos terminamos de acostumbrar a convivir con la pandemia. Yo creo que ni siquiera terminamos de entender qué es una pandemia. Estamos intentando frenar un camión que viene a 200 kilómetros por hora en bajada y sin frenos. Hay que intentar de que lleve por delante la menor gente posible, que el impacto sea el menor posible, que destruya lo menos posible, pero no se puede frenar porque si no, no sería una pandemia. Por eso yo ponía el ejemplo recién del tsunami. Si viene un tsunami, yo no puedo levantar una pared para frenar el agua, no puedo poner bolsas de arena para frenar el agua, tengo que salir corriendo y tengo que ver cuán rápido corro para que me moje lo menos posible. Lo que tengo que buscar es que no me tape y no me ahogue, pero el impacto lo voy a tener seguro, el impacto lo tenemos. De hecho, totalmente. Las cifras lo muestran. Hacemos de todo y está muy bien que hagamos cosas buscando no enfermarnos, porque hasta por un instinto de supervivencia está bien que lo hagamos. Pero las cifras muestran que hagamos lo que hagamos, sobre todo teniendo en cuenta que también culturalmente no somos los más obedientes, también creo que un mea culpa tenemos que hacer.
bueno, menos que menos eso ayuda, ¿no? En términos turísticos, por ejemplo, vos recién, Sonia, me preguntabas por el futuro de un lugar como Carlos Paz, por ejemplo. Bueno, si no respetamos las distancias, por ejemplo, no hay mucho avance de la ciencia que pueda frenar la enfermedad si no respetamos lo mínimo. Entonces, me parece que todos tenemos que poner un poquito. Yo no estoy muy a favor del aislamiento crónico, casi enfermizo, porque el impacto que por otro lado eso genera también debe ser evaluado, pero un cambio conductual, al menos desde la obediencia, en países desarrollados y donde la gente tiene otro tipo de comportamiento, cuando le dijeron 1,5 metros, fue 1,5 metros. Exactamente. Y acá el 1,5 metros depende de si alguien nos está controlando. Esto lo hacemos entre todos, seguramente. Sebastián, tenemos que hacer un pequeño corte. No te vayas porque ahora en el segundo bloque te quiero preguntar sobre tu especialidad, el tema alergias, cómo le afecta a la gente, cómo estamos con el tema asma, alergias y demás. Ya volvemos con más Líderes en Acción. Servicio de transporte de emergencia. Comienza el servicio de transporte de emergencia que contará con 5 recorridos diurnos, un recorrido nocturno y transitará por las principales calles de la ciudad. E1, Sol y Río, Villa del Lago. E5A, Costa Azul, Colinas. E5B, Colinas, Playas de Oro. E6, Costa Azul, Playas de Oro. E9A, Miguel Muñoz B, Altos del Valle. EN, recorrido nocturno, Costa Azul, Altos del Valle, Sol y Río. Un proceso largo de grandes problemas con la empresa que tenía el servicio anteriormente. Lo cierto que en época de pandemia, de los 427 municipios y comunas que existen en la provincia de Córdoba, muy pocos prestan el servicio. Y Carlos Paz creo que va a ser una de las pocas ciudades en la provincia de Córdoba importantes que esté prestando servicio público de pasajeros. Recordá respetar las medidas sanitarias y de bioseguridad. Consulta horarios y recorridos en los mapas online disponibles en www.villacarlospaz.gov.ar. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¿Por qué tener que elegir? ¿El vértigo o la calma? ¿Los amigos o la familia? ¿Por qué tener que elegir cuando podés tenerlo todo? Elegí 1000 lugares en un lugar. Embalse de Calamuchita. Seguimos en este segundo y último bloque de Líderes en Acción. Estamos conversando con Sebastián, él es médico, alergista, y me gustaría preguntarte también, Seba, el tema del asma y el COVID. Bueno, ahí hay un tema particular. Cuando esto comenzó, y relacionado con lo que hablábamos en los primeros minutos, esto ha ido avanzando. En las primeras etapas, digamos, de la investigación, se especulaba con que los pacientes con asma iban a sufrir un impacto alto a partir de la infección por el
famoso SARS-CoV-2 o coronavirus. Bueno, esto no se ha visto tan así, afortunadamente. Los pacientes con asma no sufren en general un impacto mayor que el resto de la población. Solo un 4% aproximadamente puede complicar un poco su patología a partir del estímulo de este virus. Es común que los virus respiratorios puedan empeorar a los pacientes con asma. Por eso es que se especulaba inicialmente que eso podía pasar, pero afortunadamente no ha sucedido. Así que no es un factor de riesgo en función de las complicaciones que a veces aparecen en los pacientes que sufren coronavirus. Ni cerca equiparable, ni cerca con hipertensión, con obesidad, con diabetes, por ejemplo. Qué bueno esta información, ¿no? Porque también se decía que estaban dentro del grupo de riesgo al principio, después hubo cada vez más información, un día a día, como dijiste vos en el otro bloque, muchos médicos tratando de buscar información, aprendiendo sobre el COVID, y ahí, bueno, fueron descartando y aprendiendo sobre esto. Exacto, sí. Y la investigación ha sido muchísima. Yo por eso te comentaba que honestamente sorprende en grupos de WhatsApp, por ejemplo, con colegas que abundan. Es impresionante el compromiso de todo el mundo y cómo van apareciendo y entre todo el mundo compartiendo cosas. Lo mismo están haciendo las instituciones, por ejemplo, para protocolizar tratamientos, a veces sin demasiada evidencia, pero de nuevo lo mismo, no hemos tenido tanto tiempo de investigar tampoco. Pero es muchísimo lo que se ha hecho en poco tiempo. Esperemos que eso nos dé algún resultado. Algo que me quieras comentar sobre el tema también alergias y demás, estamos justo en la época, después de empezado la primavera, y ¿cómo están los pacientes tuyos con este tema también? ¿Se han asustado un poco igual? Bueno, es un problema. En primer lugar, uno de los problemas de mi especialidad son los mitos. Okay. Uno de los mitos es el que vos acabas de mencionar recién, pero con la mejor intención, pero no deja de ser un mito. La primavera no es un problema, no es una etapa especialmente problemática en los alérgicos, no en general, sí en algunos, pero no en general, sí en el 25-30% de los pacientes alérgicos adultos. Para los que hacemos pediatría, la primavera-verano no es una época de demasiado problema para los pacientes. Qué buen dato. Pero sí es un... ¿Cómo? Qué buen dato. Sí, pero en pediatría, otoño-invierno siempre es la peor época. Ahora, las alergias, las enfermedades alérgicas, especialmente las respiratorias, que son las más comunes, rinitis alérgica y asma, que son prácticamente consideradas hoy la misma enfermedad, son enfermedades crónicas. Con lo cual, son enfermedades que precisan de un debido control a tiempo y apropiado por un especialista para que los pacientes tengan una calidad de vida buena. El paciente que no está debidamente controlado en general tiene una calidad de vida mala, muy especialmente porque tiene un mal sueño, el rinítico, y el paciente con asma porque no puede desarrollar actividades físicas, especialmente cuando no está bien controlado, actividades sociales y demás. El problema que ha generado coronavirus en esto, enfermedades crónicas en general y enfermedades alérgicas en particular, es que por el temor a visitar las instituciones médicas, donde el paciente más está cuidado, donde mucho menos chance tiene de pescarse la infección, el paciente por temor deja de ir. Entonces hay muchos pacientes que por mucho tiempo han dejado de ir al médico y siguen dejando de ir, entonces nadie sabe cómo están, porque precisan de ese control rutinario y lo están perdiendo. Pero pasa lo mismo con pacientes con obesidad, con pacientes cardiópatas, con pacientes diabéticos. La mayoría de las enfermedades crónicas están desatendidas por el temor de la gente, bueno, un temor que ya tienen instalado, podríamos discutir un rato largo por qué lo tienen instalado, quién se los ha instalado, cuál es el objetivo perseguido detrás de eso, pero bueno, que el temor los pacientes lo tienen lamentablemente. Sebastián, sabes que el tiempo en televisión es tirano. Me encanta esta charla con vos porque aparte, bueno, yo rompí con un mito, ¿no? Así que estaría todo el día charlando con vos, pero lamentablemente se nos hizo muy rápido todo, pasó muy rápido, nos tenemos que despedir. ¿Algo que me quieras decir que no me hayas dicho? ¿Algo que le quieras dar algún consejo a la población? No, simplemente que se cuiden. No es una enfermedad para subestimar, sobre todo en los grupos de riesgo, pacientes de más de 60, obesos, diabéticos e hipertensos son los que más riesgo tienen.
Lamentablemente es algo que nos ha tocado, de enfermarse tampoco es culpa de nadie, hay que cuidarse, pero bueno, a veces aún con cuidado la patología viene igual. No dejen de consultar, porque no hay que dejar de consultar y no hay que dejar de consultar rápido. A veces empieza con síntomas muy menores, algo de congestión nasal y alguna línea de fiebre y no mucho más que eso, a veces con mucho más que eso y es evidente, pero hay que consultar rápido y mientras tanto los cuidados dependen mucho de la responsabilidad individual, no deberíamos depender de tener a alguien que nos esté observando para hacer bien las cosas. Así pasó Sebastián Croce, médico alergista de la provincia de Córdoba, hablando del tema COVID-19 y de las alergias, del asma y todo lo que a nosotros nos interesa. Tenemos una segunda nota, es con Magdalena Lunadei, más conocida popularmente como Magú. Ella es escritora, también es la hija de un reconocido actor argentino como fue el señor Gianni Lunadei. Ella cuenta en sus libros historias vivencias propias y relatos sobre bicicletas. Recorrió casi toda la Argentina y distintos pueblos. Una nota que no te podés perder. Acompáñame. ¿Qué tal, Magú? Un gusto, un placer tenerte acá en Líderes en Acción. Muchas gracias, igualmente. La verdad que hablar con mi querida Córdoba para mí siempre es un placer porque la llevo en el mejor rincón del alma. Gracias. Yo decía en esta presentación que hacía de vos, Magú, que bueno, te llamás Magdalena, pero obviamente popularmente y cariñosamente todos te conocen como Magú, que sos hija de un actor muy reconocido de la Argentina, Gianni Lunadei, que has sido productora de televisión, que actualmente escribís y que has escrito ya 2 libros que tienen que ver con relatos viajeros, que están buenísimos, pero que hay también un tercer proyecto. ¿Me podés contar algo de eso? Te cuento, bueno, la vida me fue dando vueltas, primero en producción, después dejé de hacerlo por una cuestión familiar, pues se enfermó mi hijo mayor y me tuve que retirar de los medios y bueno, siempre de alguna manera necesito como contar historias y todo se fue dando de casualidad hace unos años, hace 6 años precisamente, que empecé a contar en Facebook las historias de lo que me pasaba en la bicicleta y todo el mundo me dice, uy, qué lindo, escribí más, queremos leer más sus historias, hasta que un día las leí completas y dije, esto es un libro, porque tenía introducción, nudo y desenlace. La introducción del libro, bueno, del primer libro es como mis primeros inicios en el cicloturismo urbano. El nudo del libro es un incendio muy grande en mi casa, en lo que lo único que sobrevivió es nada más que la bicicleta. Y el desenlace del libro es mi volver a empezar con esa bicicleta como único medio de vida, como único bien material en la vida. Y después el otro libro vino solo, el segundo libro en realidad era un regalo, porque es una historia de amor de 4 años con un cordobés, y que iba a ser un regalo para él, y él me dijo, no, el libro a mí me parece muy lindo, así que me parece que tenés que publicarlo. Así que bueno, así salió de casualidad los 2 libros, y bueno, y el tercero era más intencional. Lo que a mí me dio el impulso a contar las historias que pasan arriba de la bicicleta es que la mirada arriba de la bicicleta es absolutamente distinta de lo que es la mirada de un peatón o lo que es la mirada desde adentro de un auto o de un colectivo. Si vos vas en bicicleta por una plaza, vos vas a pasar por al lado de los canteros, vas a sentir el aroma de las flores, vas a ver los detalles de las flores, vas a pasar por al lado de los monumentos y vas a fijarte en la cara, vas a fijarte en las cúpulas, por ejemplo de acá de Buenos Aires, ¿no? Que hay muchas cúpulas en lo que es la zona centro, y vas a empezar a ver detalles que antes no veías. Entonces, como estás con tiempo y te detenés y mirás y empezás a decir, uy, pasé por acá, por al lado de esta estatua durante años, montones de veces y jamás me detuve a ver los detalles de la expresión de su cara. Entonces empezás a descubrir otro mundo que es como desde la mirada, desde la altura que vas en la bicicleta. Contame, ¿qué anécdota te ha quedado más marcado de todas tus andanzas en bicicleta, de todo tu recorrido? Hubo anécdotas con cosas de la naturaleza, hubo otras anécdotas de a lo mejor de tener que pedalear abajo de la tormenta. Una vez se me rompió la cadena, por ejemplo, y terminamos todos comiendo en una pizzería y sin pedalear, porque bueno, las cosas se van resolviendo a medida que van pasando. Salida, digamos. Seguramente vos te relacionás con gente también, con otros escritores y demás. ¿Cuál es el consejo para la gente que tiene esa esencia de querer escribir y todavía no se animó? Que escriban con sentimiento, que escriban con pasión, que cada uno tiene su técnica de escritura propia. Hay gente que puede llegar a recurrir a un taller literario o no, en mi caso no, en mi caso soy como más autodidacta.
y tratar de transcribir lo más posible sensaciones que son intransferibles, tratar de poner las palabras justas como para que esa sensación llegue al otro de la misma manera que uno la sintió. ¿Cuáles son las expectativas con este nuevo proyecto? ¿Cuándo lanzarías? Bueno, la intención de mi proyecto nuevo es como un proyecto más federal, que se va a llamar Luna de Dios Producciones. Luna de Dios es el significado de mi apellido en latín, Luna Dei. Y que es como un proyecto más federal de unir pueblos a través de contar relatos de cada lugar donde voy. Entonces la idea mía es que a través de ser invitada por los distintos municipios, yo vaya a dar una charla del tema de los libros, con videos, con fotos, con todo muy entretenido, muy dinámico, y después salir a pedalear con los grupos de ahí del lugar o con los lugareños y que me muestren sus bellezas arquitectónicas e históricas, y a partir de eso escribir un relato por cada lugar donde voy para que después forme parte de este libro, que es el tercero, que por ahora se llama Relatos Valientes, pero creo que le voy a agregar alguna palabrita más. Y bueno, la idea es conocer todo tipo de pueblos, caer en pueblos donde un día me toque dormir en un hotel muy simple y un día me toque dormir en un hotel lujoso, y depende del lugar donde voy, depende de la gente que conozco, que la vida me sorprenda con un montón de historias diferentes. La verdad te deseo el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento, y seguramente nos vamos a estar hablando el próximo año. Muchas gracias, besos para todos por allá, y bueno, besos a mi amada Docta, a todo Córdoba en general. Te está esperando Córdoba acá cuando quieras. Apenas se abra todo, voy para allá. Nosotros nos tenemos que despedir. Si Dios quiere, será hasta la próxima edición de Líderes en Acción. Chau, chau.